Entonces vamos a la carta a los Hebreos, vamos al capítulo 1 y vamos a leer los primeros 3 versículos de la carta. Hebreos 1 del 1 al 3. Yo voy a leer en Reina Valera contemporánea por si acaso usted tiene la Reina Valera del 60 u otra versión. Dice la palabra del Señor: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a leer hasta el 4. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues han recibido un nombre más sublime que el de ellos. El título de nuestra serie con base en la carta de los Hebreos es Jesús permanece para siempre, o Jesucristo permanece para siempre. Encontramos en Hebreos 13:8 que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la carta, lo que queremos resaltar en ella es que Jesús permanece para siempre, por eso usted y yo debemos permanecer en Él. Jesús no varía, no cambia, pero nosotros que sí cambiamos y estamos fluctuando debemos aferrarnos cada día más a Él. Obviamente porque Él nos ha salvado por su obra y que nos ha encontrado para salvarnos, pero definitivamente debemos aferrarnos y permanecer a Él, en Él. Hay una inestabilidad en este mundo muy fuerte, muy grande. Hay un cambio desenfrenado. Antes todo era al parecer mucho más estable, los empleos duraban mucho tiempo, las personas se pensionaban en un mismo empleo. En nuestra época no tan anterior, las personas por lo general se quedaban en una sola ciudad. Si viajaban a otra ciudad, a otro departamento era mucho. Hoy en día no hay empleo que dure más de un año. Muchas veces no hay persona que no haya viajado no solamente a otra ciudad, sino que a veces en la familia o en cada familia hay alguien que hasta se fue del país. Es un mundo cambiante, porque ya estamos en una generación que tiene mucha información, muchas cosas. Yo recuerdo que le decía al último jefe que tuve en una empresa de salud, que era muy bueno pensando en estrategias. Él me decía, es que hay que cambiar, y a veces una estrategia de ventas duraba un tiempo pequeño o corto, y decía hay que cambiarla, y hoy en día el afán es por estar cambiando tanto que todo se vuelve muy inestable, y él lo hacía con buena intención porque el mundo dice que hay que estar cambiando, cambie, muévase para un lado, muévase para el otro. Si usted, por ejemplo, el mercadeo dice sigue predicando ahí desde ese púlpito, la gente va a distraerse y después no van a terminar escuchándolo. Y es cierto que hay que cambiar, pero no hay que hacernos adictos al cambio. Hay que tratar de tener una estabilidad en nuestra vida para que los cambios sean razonados y dirigidos por Dios, y no que simplemente estemos tratando de distraer o entretener a las personas. Y eso es un problema, ¿no? Saben ustedes que tan pronto se para uno acá, uno piensa, bueno, ya capté la atención de ellos, ahora cómo los entretengo mientras digo lo que tengo que decir. Y al rato se da uno cuenta que alguno se distrajo, entonces yo trato de moverme o hablo más duro. Y no es ilícito tener ciertas actitudes para atraer la atención, pero al final quedo tan esclavizado al hecho de estar cambiando con tal de
retenerlos que a veces me puedo desestabilizar de lo que estoy exponiendo y me arriesgo a perder el sentido, la lógica y la línea de lo que digo. ¿Sí me explico? Cada día somos más difíciles de entrar en pausa, de reflexionar, de meditar. Queremos que nos bombardeen con información y cada vez más va a ser así. Los niños están ya siendo criados con bombardeos por pantallas, ya no la televisión solamente, ahora el internet y sobre todo los celulares. Los videos de 10 segundos por mucho medio minuto es lo que está de moda, un minuto ya perdido al que lo está viendo. Conferencias de 15 minutos, 20 minutos, ya media hora, incluso antes decían que media hora, 45, ya están desechadas porque la gente se está distrayendo. Y nosotros estamos sufriendo por eso. Porque el ser humano, aunque es un ser que está cambiando, Dios no cambia, Cristo no cambia, nosotros sí cambiamos. Necesitamos tener estabilidad, algo básico que nos genere seguridad. Obviamente la vida eterna, por eso es que hoy en día no tiene tanta apertura o es tan atractivo para la gente. Vida eterna, no, yo quiero algo ahorita, ya, en este momento, continuamente, algo que me vaya cambiando, algo que me haga disfrutar el momento. Vive el momento. Dice la gente, disfruta tu tiempo. Vida eterna me suena largo. Esperar para una recompensa después de que parta de esta vida encontrándome con Cristo, eso suena muy distante. Y eso se lleva en las iglesias hasta pasar por un proceso de consejería para poco a poco ir saliendo de mis problemas. Eso suena muy aburrido. Yo quiero ya que oren por mí, yo quiero ya que me aconsejen y yo quiero mañana ya que las cosas cambien y que yo cambie y que todo cambie. Y cuando cambia el otro día, quiere al siguiente día cambiar de nuevo en otro aspecto porque nada nos satisface. ¿A qué punto voy? Seguramente esta carta había sido escrita, aunque el nombre Hebreos no aparece sino en el título agregado, no aparece en la carta original, pero seguramente fue escrita a hebreos o judíos, gente del pueblo de Israel que habían sido de la religión judía, según el Antiguo Testamento, habían creído en Cristo, dieron un cambio y ahora querían otro cambio, así el cambio fuera de regreso y querían tal vez volver al judaísmo. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que van y vienen, pasan de una iglesia a otra y a veces de denominaciones distantes? Por ejemplo, pasar del cristianismo al islam y luego al budismo, luego otra vez al islamismo. Hay personas que hacen esos giros porque nada les satisface y solo quieren ir cambiando. Y está bien de nuevo que cambiemos, Dios nos diseñó para cambiar. Pero esta gente había salido del judaísmo, se habían convencido muchos, entre comillas, que Cristo era el Mesías, y lo que parece en toda la carta es que muchos de ellos estaban volviendo otra vez al judaísmo porque Cristo ya no les era tan atractivo, querían otro cambio. Cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. No me conteste, por favor, no levante la mano. Pero ¿cuántos de los que están aquí, piense para usted mismo, salieron del catolicismo romano y luego están ahora en una iglesia cristiana evangélica? Como me pasó a mí. ¿Cuántos de los que están aquí han empezado en una iglesia evangélica y ya van por la tercera o cuarta denominación diferente? ¿Cuántos de los que están aquí han cambiado de convicciones muy fuertemente en algún momento porque lo que estaban o donde estaban no les satisfacía? Y de nuevo, si donde estamos o en lo que estamos no es conforme a la voluntad de Dios, hay que movernos, pero no es simplemente por movernos o por cambiar. Es preocupante, a veces nos alegramos porque la gente llega, un día llega un poco de gente o llegan varias personas y decimos, qué bueno, llegaron, pero llegan solamente por deseo de tener algo diferente. ¿Quién da estabilidad? ¿Quién es el único que permanece para siempre? ¿Quién es el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Dios, pero en esta carta el autor quiere enfatizar a Jesucristo. Algunos dicen que esta carta la escribió Pablo. Se entiende que no la escribió Pablo, pero porque es una exposición doctrinal
muy elaborada, pienso yo, y algunos que obviamente en la historia han sabido más que nosotros y estudiado más, que tuvo que haber sido alguien del equipo pastoral o del equipo apostólico de Pablo, y por el griego, que es el mejor griego, el mejor idioma manejado en el Nuevo Testamento, tal vez sería alguien bueno como e inteligentemente preparado, como un Lucas, que fue médico, o un Apolos, que era muy elocuente, tal vez. Realmente la carta no lo dice. Pero ¿qué nos interesa a nosotros hoy? Que el autor de la carta escribe para que permanecieran en Cristo, y eso lo necesitamos hoy para poder descansar en el Señor y sentirnos seguros. Todo el mundo quiere descansar de tanto trajín, de tanto afán. Decía hoy la hermana Odalis, capítulo 4, versículo 7, la enfermedad del siglo, ¿cuál es, Odalis? El estrés. El estrés. La enfermedad del siglo, el estrés, la tensión, para allá y para acá, ansiosos. Ya salió una nueva película, creo que se llama Intensamente, la parte 2, y estaba viendo ayer los cortos, y antes metieron como una especie de villano al estrés o a la ansiedad, ahora lo ponen como uno de los personajes para mostrar que es una emoción que puede sentir la humanidad. Y Dios nos diseñó para estresarnos o estar ansiosos en un nivel sano. Toda cuestión que nos saca de nuestro confort nos estresa. Pero cuando vivimos cambiando descontroladamente, vivimos continuamente estresados y ansiosos, y eso se vuelve, como decía mi hermana, la enfermedad del siglo presente, el estrés. ¿Se ha estresado alguna vez? ¿Sí ha tenido ansiedad? ¿Ha tenido ataque de ansiedad? ¿Le falta dinero? Eso sí, está ansioso por eso. El asunto es que el autor de la carta una vez más escribe para que permanecieran en el Salvador, y permaneciendo en Cristo nosotros tenemos descanso para nuestra alma, tenemos seguridad para nuestra vida, porque siendo Dios Hijo, Jesucristo desde siempre y para siempre es quien nos da a conocer a Dios de forma plena, definitiva y final. Tal vez las personas que pasen de iglesia en iglesia y de experiencia en experiencia quieren conocer mejor a Dios, y eso está bien, en principio. Pero si no se encuentran con Cristo, van a vivir en ese ciclo de ansiedad toda la vida y nunca van a encontrar descanso ni seguridad para su alma. Es Cristo, no una denominación eclesiástica. Es Cristo, no una religión. Es Cristo, no un sistema filosófico. Es Cristo, no una cultura ni siquiera, aunque sea evangélica, ni unas costumbres, unos ritos, ceremonias o unos mecanismos de entretenimiento o unas filosofías de vida. Es Cristo quien trae seguridad y descanso al corazón, porque el corazón pecaminoso no encuentra paz hasta que no se encuentra con su Salvador. Y eso es lo que nos enseña el autor de Hebreos. Y aunque vamos a ver que en estas 5 semanas que permanecer en Cristo implica entender que Cristo permanece siendo Dios, permanece como revelación final de Dios hoy, también vamos a ver otras 4 cosas más en las siguientes predicaciones, y se las voy, como estoy haciendo la introducción a la predicación y a la serie, les comento. La siguiente semana veremos que Jesucristo permanece como superior a los mensajeros de Dios, porque Él siempre está salvando como Dios Hijo. La siguiente semana veremos que Jesucristo permanece como sumo sacerdote delante de Dios, siempre socorriendo al que confía en Él ante Dios. La siguiente semana veremos que Jesucristo permanece como centro de la fe de los hijos de Dios, siempre suscitándonos confianza en Dios. Y la última semana, en el último capítulo, veremos que Jesucristo permanece como motivo del amor fraternal de Dios, santificando al pueblo de Dios. ¿Conoce usted a Dios? Hoy nos corresponde Jesucristo permanece como revelación final de Dios. ¿Pero lo conoce por medio de Cristo? Versículo 1, de nuevo. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas.
Dios ya había hablado. ¿Para qué habla uno? ¿Para qué estoy hablando yo? ¿Para qué me está escuchando usted? ¿Para qué hablamos? Para dar a conocer algo o comunicar algo, ¿cierto? Y escuchamos para ello. ¿Y cómo habló Dios? ¿Y para qué habló Dios? Ahí explica por lo menos que Dios habló muchas veces en otros tiempos a nuestros padres, o sea, a los antepasados judíos en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, hombres de Dios que Dios inspiraba. Y dice que de muchas maneras, quiere decir que a algunos les daba visiones, a otros les daba inspiraciones en el sentido de que les ponía interiormente lo que tenía que decir, a otros se les daba escuchar voces audibles, a algunos les daba sueños, no sueño como el que podamos tener ahorita sino sueños en plural, sueños. A otros les daba otra manera, pero a cada uno lo utilizaba para dar a conocer o hablarle a su pueblo. Y algunos dicen que la palabra profeta no solamente implica a los que oficialmente fueron profetas, sino todos los que escribieron el Antiguo Testamento como instrumento de Dios para dar a conocer su voluntad. Como por ejemplo Moisés, que aunque se le llama profeta, no lo vemos ejerciendo un oficio tan profético como otros, como Elías y Eliseo, sino más como patriarca y como legislador, pero escribió los primeros 5 libros. Cuando usted escribe una carta, cuando usted habla, cuando usted manda un mensaje, ya no se escriben cartas. Usted quiere dar a conocer algo de algún tema, y si usted está hablando de algo que usted piensa o siente, usted está queriendo darse a conocer. Pues eso fue lo que quiso Dios hacer. Ahorita meditábamos sobre el día de reposo, el día del Señor, si guardamos el sábado, el domingo, por qué la iglesia cristiana guarda el primer día. Lo hacíamos en la escuela dominical a las 9 y veíamos que los mandamientos no solamente es, por ejemplo, no robes o no mates, sino que cuando Dios me dice eso, me está queriendo revelar algo de su voluntad, pero también de su persona. Y decíamos, si Dios me dice que no robe, es porque Dios quiere que yo sea honesto, porque Él se relaciona honestamente con la gente o con su creación. Cuando dice que no mate es porque Él es vida y no quiere que yo vaya en contra de la vida que Él creó. Cuando dice que no adultere es porque Él es fiel y no quiere que yo sea infiel. No solamente me está diciendo qué hacer, que ese es el gran problema con nosotros cuando leemos la Biblia. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde lo llevo? ¿En dónde me siento? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo? Todo automatizado y no queremos ver qué nos está diciendo Dios de Él. Pues la Biblia establece que Dios se reveló y habló no solo para decir cosas que Él quería, sino mostrarse a sí mismo como Él es. ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo sabemos cómo es la otra persona? Viviendo con ella, escuchándola hablar y viéndola comportarse. ¿Sí o no? Entonces Dios quería mostrarse a sí mismo con lo que decía y hacía a través de los profetas. Pero aquí hay una palabra que muchos malinterpretan. Versículo 2, en estos días finales. Ahí en estos días finales el Bucaramanga quedó campeón. La gente piensa eso, ¿no? La expresión en estos días finales o en estos postreros días, como lo pone la Reina Valera de los 60, no está queriendo decir ahorita último pasó, sino está diciendo en la última parte de estos días, de este siglo, de esta era o de este mundo, porque en la Biblia, en la mentalidad judía, y aquí ya me estoy moviendo, tal vez porque usted piensa, se movió es porque ya algunos están quedando dormidos, puede ser, les dejo la tarea para que mire a ver quién. El asunto es que los judíos tenían en su mente que es una ilustración, estamos en este siglo, en esta era, en este mundo, y cuando venga el Mesías, pasaremos al reino eterno, al otro siglo, a la otra era, al otro mundo, a la otra etapa de la creación. Ellos tenían esa mentalidad y cuando usted lee los evangelios se da cuenta que Cristo les predicaba de esa forma, porque es una forma bíblica de entender y una forma que Dios se reveló a ellos y ellos entendían las cosas. Entonces cuando el autor dice en estos finales días, no quiere decir ayer que ganó el Bucaramanga y hay gente todavía pitando. No, lo que quiere decir es
al final de esta etapa, de esta era, de este mundo pecaminoso, vino el Mesías para dar inicio a la otra etapa, a la otra era, al otro siglo que comienza por Cristo como Rey y Señor del reino de Dios por la eternidad. Y esto tiene un problema porque hay una especie de traslapación, y aquí vamos a ver algo de escatología. La era anterior viene, Cristo viene, comienza la era nueva, pero la era nueva se suponía que era sin pecado, sin problemas, sin conflictos. Pues Cristo vino y se metió dentro de la era vieja. Con su vida empezó la era nueva, pero todavía hay gente que se muere, hay gente que peca, hay gente que se enferma, porque apenas está construyendo el reino de Dios. Cuando Él regrese por segunda vez, ya la era vieja totalmente desaparecerá. Pero mientras tanto tenemos un empalme entre la vieja y la nueva. No la señora vieja ni la señora nueva, ni la ropa vieja ni la ropa nueva, la era vieja y la era nueva. ¿Sí me explico hasta acá? Esa es la mentalidad bíblica. Recuerden, nosotros tenemos tres ejes fundamentales en nuestra iglesia: conocer, amar y servir, ¿cierto? Hicimos énfasis en el servir con la serie de Nehemías para saber cómo trabajar en la obra del Señor. Ahora estamos haciendo énfasis en el conocer, así que preste mucha atención porque necesitamos entender mejor lo que la Biblia nos enseña de Cristo y de su obra salvadora permanente. ¿Sí? Entonces, días finales, ¿qué pasó en esos días finales? Dios venía hablando a través de profetas, ¿y qué dice el versículo 2? ¿A través de quién habló? ¿De quién habló? Ahora sí, dígalo, contéstelo verbalmente. ¿Qué dice el versículo 2? De su Hijo. Incluso algunos han dicho que en el original griego podríamos traducirlo más literalmente, que nos habló en Hijo, como Hijo. Y aquí es donde viene el asunto para demorarme las 3 horas más que me quiero demorar. No, mentiras, otro ratico más. No he pasado ni por el primer punto, pero es que los puntos están tan sencillos y entendemos esto básico, que Dios a través de Cristo se nos estaba revelando mucho más definitivamente, completamente y finalmente que con los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere decir aquí el autor de Hebreos. Recuerde, está escribiendo la gente que al parecer salió del judaísmo siguiendo el Antiguo Testamento y se volvió cristiana, pero ahora se estaban tal vez queriendo regresar al judaísmo y olvidarse de Cristo. Y Él les está diciendo: esperen, esperen, esperen. Chévere los profetas, qué bueno por los patriarcas, espectacular el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, pero Cristo es la revelación más completa, final y perfecta de Dios. Creer en Cristo y ver a Dios a través de Cristo es más pleno y completo que verlo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ah, pastor, usted está diciendo entonces que no leamos el Antiguo Testamento y que no es palabra de Dios. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, Dios se reveló, pero que en Cristo tenemos la revelación plena, porque todo el Antiguo Testamento profetizaba y apuntaba a Cristo. De hecho, somos cristianos, ¿cierto? Yo pregunto por si acaso, ¿no? Puede ser que seamos judíos en una iglesia cristiana, ¿sí? Mahometanos. Un amigo mío amigo de la adolescencia, que estudió 3 carreras en un monasterio, llegó un día a la iglesia donde me congregaba y tenía el hábito escondido ahí en el maletín, y él se reía y decía: yo soy un infiltrado aquí, yo soy un espía, decía él, y sigue siendo amigo mío, pero es un monje. Bueno, ya no lo es, ya ha salido del monasterio. Pregunto, porque realmente Cristo es el centro de nuestra fe. Alguien dirá: no, la palabra es el centro de la fe. Ya vamos para allá. Pero resulta que la Biblia habla de que Dios nos habló perfectamente en el Hijo, porque el Hijo es la palabra de Dios hecha carne. Y ya vamos a ir para allá. Entonces, ¿por qué el Hijo eterno de Dios revela a Dios en plenitud? Porque Él es el que más plenamente nos muestra quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Por 3 cosas sencillas: porque Cristo es mediador, resplandor y sustentador. Eso lo tenemos en esos 2 versículos más.
en el 2 y en el 3 hasta la mitad. Cristo es el mediador de Dios para lo creado, Cristo es el resplandor de Dios ante lo creado y Cristo es el sustentador de Dios para todo lo creado. Mediador, resplandor y sustentador. ¿Y de dónde saco yo eso? No me lo invento. Mire por favor el versículo 2 conmigo. Nos ha hablado por medio del Hijo. Ya solamente diciendo que por medio del Hijo nos damos cuenta que es por medio de Él que nos habla. Pero dice: a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Tal vez la palabra mediante no aparezca en su traducción, pero la idea en el original es que Cristo no fue el motivo de la creación, aunque también lo fue, sino que en ese texto fue el medio por el cual hizo la creación. ¿Cómo hizo Dios la creación? Génesis capítulo 1. En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Ese es el resumen. ¿Y después qué dice? Hizo Dios, trabajó Dios. Dice, dijo Dios. Es por eso que el Evangelio de Juan empieza con: el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque el verbo es palabra. Pero Juan está diciendo, más que simplemente lo que Dios dijo, es que cuando Dios habla hay uno que está actuando, que es Dios junto con él. Esto se nos sale en la cabeza, se nos bota el cerebro, se nos destapa el cráneo, se nos revientan los sesos, no sé cómo decirlo, y nunca lo vamos a entender plenamente. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, y los tres actúan en la creación, y aparecen el Padre mandando, el Hijo mediando y el Espíritu Santo ejecutando sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando habla, el que actúa es el que le llama a la Biblia la palabra de Dios, como lo traduce la Reina Valera del 60 en Juan 1, el verbo de Dios. Él es la palabra creativa mediante el cual todo fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De hecho, vaya conmigo Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Creo que se lo sabe de memoria, ¿cierto? Juan, yo me lo sé en la Reina Valera del 60, vamos a ver acá en la contemporánea. Juan capítulo 1. Versículos 1 al 3. En el principio ya existía la palabra. Recuerden que se puede traducir verbo, palabra. Hay por lo menos le escuchaba a un traductor bíblico, por lo menos unas 60 formas de traducir la palabra logos. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Esto es rarísimo, ¿cómo así? Uno que es distinto a Dios pero al mismo tiempo es igual que Dios. Ese es el Hijo de Dios. Dios junto con él, esto es lo que le llamamos en conjunto la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el verso 2, en el principio la palabra estaba con Dios, por la palabra fueron hechas todas las cosas, y sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Eso es igual que lo que aparece allí en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dios hizo todo por medio del Hijo. ¿Cómo ilustrarlo de tal forma de que no ofendamos al Señor y que entendamos un poquito más? Porque no hay ningún ejemplo que pueda comparar esta relación entre padre e hijo. Dios puso el término hijo porque es lo que más podemos entender nosotros, y así lo maneja la Biblia, y por eso lo respetamos y lo usamos. Entonces, sigamos el ejemplo. Si yo tengo a mis hijos y mis hijos me escuchan, mis hijos me ven, mantengo una relación con ellos y mando a mis hijos a decir algo, pero también mando a otra persona a decir lo mismo, ¿quién va a creer usted que entendió mejor la orden que yo di? ¿Mi hijo o una persona que acabo de conocer y que no vive conmigo y que no me conoce desde hace años? ¿Quién probablemente entienda mejor lo que yo mande a decir? Mi hijo. Debería ser así, ¿no? A veces es al revés, porque los hijos a veces dicen, no, yo quiero decir todo lo contrario. Ya eso es una cuestión de rebelión, eso no pasa con Cristo y con el Padre. Pero se supone, se entiende que si Padre e Hijo, este Hijo no es hijo engendrado en un momento de la historia, es Hijo eterno, siempre han estado juntos desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no hay nadie que conozca mejor lo del Padre que el Hijo. Entonces no hay nadie que nos pueda decir mejor ni pueda actuar mejor en representación del Padre, haciendo lo que el Padre quiere hacer, en este caso creándolo todo. Y no hay nadie en quien el Padre pueda confiar mejor que el Hijo para que haga las cosas como Él quiere que se hagan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está la tocaya,
que tiene perdón por tomarla de ejemplo, si no escucha Merkinson, saludo para Merkinson, allá el esposo. Merkinson tiene a sus hijos y uno de sus hijos le ayuda en el negocio, ¿sí o no? Y aunque tiene personas que le colaboran, tiene alguien de confianza, pero se entendería que su hijo, como me pasa a mí a veces con las cuestiones eclesiásticas, va a hacer el trabajo más fielmente porque entiende mejor a su papá y sabe cómo es que le gusta, ¿sí o no? No solamente lo conoce laboralmente, sino que lo conoce personalmente. Es por eso que todo lo crea Dios por medio de Cristo, del Hijo, porque el Hijo entiende y sabe cómo cumplir perfectamente las órdenes del Padre. Y no solo eso, volvamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 2 nos dice que constituyó heredero de todo al Hijo. Dios Padre lo constituyó heredero de todo. Obviamente, si Él es el que hace todo como yo lo mando y hace todo perfectamente como yo lo deseo, porque somos uno y conoce todo y hace todo como yo lo quiero hacer, entonces Él es quien me debe heredar por naturaleza. Sigue el ejemplo, la ilustración de hijo. Dios Padre, Dios Hijo. Todo es por medio de Cristo. De allá para acá y de aquí para allá. ¿Me explico? ¿Quién es el único nombre en el cual podemos ser salvos? ¿El nombre de quién? Cristo. ¿Cuál es el único camino entre el Padre entre el Padre y nosotros? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. ¿Usted cree que eso está puesto ahí por que suena bonito? No, yo me invento mi religión, mi filosofía, mi forma de vivir, mi mecanismo y le llego a Dios por un ladito. Dicen, no, de allá para acá, para lo que es creado todo, no solo los seres humanos, sino todo lo que existe, todo vino por medio del Hijo. Y de aquí para allá, todo aquel que quiera ir al Padre tiene que ir por medio del Hijo. Y si yo me porto muy bien y tengo una religión donde soy muy sincero, muy buena gente, muy moral y hago muchas buenas obras, ¿qué tal que llegue por un ladito? No, nadie viene al Padre sino por medio del Hijo. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? ¿Cuánta gente en la iglesia está entendiendo que listo, creo en el Hijo, creo en Jesús, pero en mi vida práctica yo le llego a Dios por otro lado? Conozco a Dios por otro lado. Es que ese es el asunto, como ven otra vía diferente para conectarse con Dios, ven otras formas diferentes para conocer a Dios. Y yo quiero hacer énfasis, desde el principio no lo hice tan claro, voy a hacerlo en la mitad y al final para terminar. Por eso es que en muchas iglesias las personas quieren tener visiones, quieren tener voces audibles, quieren tener sueños todavía, como los profetas del Antiguo Testamento, quieren estar recibiendo revelaciones palpables, tangibles hoy en día, o quieren entender cosas que no se pueden entender perfectamente de la Biblia, como la Trinidad, y quieren manejar a Dios intelectual o experimentalmente de una manera que lo conozcan, porque no se están centrando en Cristo, sino en lo que pueden pensar y lo que pueden sentir. Es más, por eso es que ni siquiera leen la Biblia y oran muchos, porque no quieren conocer a Cristo para conocer al Padre, y se nos revela a través de la Biblia, en oración. Cristo, Cristo, Cristo. Yo sé, hermanos, que usted se puede meter en un ayuno, yo sé que usted se puede meter en una vigilia, yo sé que usted se puede meter fuertemente con Dios mucho tiempo y Dios le va a mostrar y le va a guiar, pero esas, entre comillas, revelaciones de la voluntad de Dios tienen que estar conectadas con la revelación de Dios a través de Jesucristo conforme a su palabra. Y si no es así, cualquier, entre comillas, revelación puede terminar haciéndole que usted quiera llegar a Dios por otro medio que no sea Cristo. Es por eso que yo peleo en el buen sentido de la palabra con los hermanos que cantan, con los que oran, que lo hagan en el nombre de Cristo, que Cristo sea el que aparezca en las canciones, figure en las oraciones, aunque no se repita el nombre de Cristo, puede decirse el Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, pero se entienda antes que simplemente decirlo, que yo ni siquiera puedo decirle a Dios Padre, porque Él no es mi Padre, sino es por su Hijo que me dio la salvación y me hizo acepto delante del Padre para ser adoptado como hijo en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante. Yo sé que esto suena muy intelectual, pero no es así. Esto repercute en cómo cantamos, cómo oramos, cómo evangelizamos, cómo hacemos ministerio, cómo hacemos pareja, cómo hacemos familia, cómo hacemos todo. Es en el nombre de Cristo. Y eso no solamente decir en el nombre de Cristo como un agüero o como un abracadabra, patas de cabra. De hecho, descubrí en estos días que abracadabra es un palíndromo. Queda de tarea, por favor, buscar qué es palíndromo.
No es una fórmula mágica, es por medio de Cristo. Por eso nadie nos puede revelar mejor a Dios que Cristo mismo. Él es el mediador de Dios para lo creado. Él es el resplandor de Dios ante lo creado. Si usted mira conmigo ahí el versículo 3, esto es maravilloso. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. La Reina Valera del 60 dice, si no estoy mal, Él es la imagen de su sustancia. Palabras como resplandece o resplandor. Otra versión bíblica coloca irradia, gloria. Gloria, aunque no es la misma palabra que resplandor, es una palabra que significa brillo. La gente brilla a veces por su ausencia, dicen alguien por ahí, pero la gente por lo general brilla es por su presencia, porque se ríe, porque participa, porque es de buen genio, porque habla de mala manera. Hay características que hacen que la gente brille. A veces brilla incómodamente y no nos gusta sus características, pero Dios brilla gloriosamente y todo lo que Él es, su juicio, su justicia, su amor, su gracia, su poder, su paciencia, aún su ira o la ejecución de su justo juicio, todo es glorioso en Él porque todo es perfecto, es equilibrado, es precioso. Todo en el Señor es maravilloso. Yo sé que a veces entre novios, entre casados, entre parejas o aún entre amigos, ay, usted es hermoso, y nos lo decimos por decirlo. Todo en ti me gusta, y uno lo dice, pero esto no. En Dios no es esa forma metafórica, eufemística de decir las cosas de forma simbólica o por quedar bien. No, 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 no. En Dios es una realidad que todas las características de Dios brillan y ninguna de ellas es imperfecta, todas son perfecciones. Cualquier cosa que usted piense de Dios. Entonces, si usted quiere ver cómo es Dios, quiere ver la gloria de Dios, mire a Cristo. Mire a Cristo. Porque Él es la imagen misma de su sustancia. Me gusta cómo lo traduce, si no recuerdo mal, la Nueva Traducción Viviente traduce que el Hijo expresa el carácter mismo de Dios, porque la palabra la palabra imagen es la palabra que en nuestros términos se ha transliterado como carácter o carácter. Carácter es una marca que se hacía antes sacando el pedacito para poder escribir en una tabla de madera o en una de arcilla. Después terminó siendo el carácter que se escribe en las imprentas o que se registra cuando usted escribe manuscrito. Ahora son los caracteres que salen en el computador, las letras o los gráficos para simbolizar letras y luego palabras. Pero es la impresión misma de la esencia divina, de lo que Dios es. Mirar de nuevo a Dios, a Cristo, es mirar a Dios en cualquiera de sus características. Y yo sé que muchos han querido pervertir esto diciendo, no, es que parece, se muestra, porque la Biblia también dice que los hombres somos creados a imagen de Dios, pero es que la palabra aquí está diciendo que de su misma esencia, no simplemente que tiene características de Dios como el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aquí está diciendo de su misma sustancia o esencia. Aparece una palabra técnica que lo utilizan mucho cuando hablan de la Trinidad, que es la palabra hipostasis o hipóstasis, que quiere decir por debajo, un estar por debajo, es decir, lo que está por dentro, lo más profundo, los sentimientos, las convicciones, los deseos, las percepciones más profundas de lo que realmente es Dios, están en Cristo, porque Él es Dios junto con el Padre. Jesús es el Hijo que muestra y revela quién es el Padre. Entonces, ¿para qué matarse la cabeza uno diciendo, Señor, muéstrame cómo tú eres, tráeme una revelación, muéstrame a través de un sueño, háblame a través de voz audible? Yo quiero escuchar a ver si tú eres realmente bueno o no eres bueno. ¿Para qué hace eso? Si ahí está Cristo para que vea la bondad de Dios en él. ¿O no es así? Vuelvo y pregunto, ¿somos cristianos? Tengo que preguntarlo, porque ¿en quién está basada nuestra fe? Algunos somos más bautistas que cristianos, otros somos más religiosos que cristianos. ¿Pero realmente somos cristianos? Recuerden que cuando se empezó a usar ese término es porque el apóstol Pablo llegó a Antioquía junto con Bernabé y empezaron a enseñar en Hechos. Está registrado
a centrar su fe en Cristo y por eso se le empezó a llamar cristianos y ya no solamente los del camino, una secta judía que se apartó en tal de un Jesús de Nazaret que andaban por los caminos predicándolo como Mesías. No, se centraron en Cristo, en el Hijo de Dios. Si usted aquí no sale cristiano, después de este sermón por lo menos piense un poco más en Cristo y entienda que su fe tiene que estar en Dios por medio de Jesús, de Jesucristo. Estuve mirando 14 veces, si no estoy mal, aparece la palabra Jesús en Hebreos, otras 14 aparece la palabra Cristo, pero la palabra Jesucristo, aunque aparece 7 veces, preferí darle el título Jesucristo porque se complementa. Pareciera tener esa palabra lo divino y lo humano de Cristo, y aquí estamos haciendo énfasis en lo divino, en la esencia o naturaleza divina de nuestro Salvador. Entonces, Él es aquel quien envió Dios, por eso es quien reveló todo del Padre como Hijo por naturaleza. No solamente como el Hijo puede hacer más efectivamente lo que manda el Padre, mediando entre Él y su creación, también como el Hijo puede mostrar mejor al Padre porque ha estado por la eternidad con Él y todo lo que el Padre es, Él lo es. Juan capítulo 1, al final vamos a leer Colosenses, pero para acortar el tiempo volvamos a Juan 1 solamente, para que vean que esto no es una idea meramente fugaz en la Biblia. Evangelio de Juan capítulo 1. Y entiende por qué mi hermano también leyó al principio del culto el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En Juan capítulo 1, en el versículo, para el punto anterior que el Hijo media, mira el versículo 10, la palabra estaba en el mundo y por la palabra el mundo fue hecho, por él, pero el mundo, no le conoció. Todo fue hecho por medio de Cristo. Cristo es el mediador, el Hijo es el mediador. Pero para este punto, mire el versículo 4, o más bien, mire conmigo el versículo 14. Y la palabra se hizo carne, ese Dios junto con el Padre, llamado el Verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único o al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Y aquí la palabra sí es exactamente la misma en el griego que aparece en Hebreos 1. El brillo de lo que Dios es, el resplandor de las características de la esencia misma de Dios, se vieron en Cristo cuando se hizo ser humano. Y ahí mismo, o ahora mismo, pasemos a Colosenses capítulo 1, más bien, antes de quedarnos ahí en Primera de Juan. El texto que se leyó al principio fue que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está sentado en el Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1:18. Pero quiero que vea que hay otras cartas más que hablan de este tema. Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 15 al 17. A ver si no se nos parecen a los dos puntos que hemos tocado. Colosenses 1, 15 al 17 dice: Él, Jesús, Cristo es de quien viene hablando, el Hijo que aparece en el verso 13, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Está hablando de importancia, no el primero que nació, que fue creado, el primogénito de toda la creación. En Él, en el Hijo, en Jesucristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, como los ángeles y cosas de este tipo, tronos y poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y mire lo que tenemos en el último punto: Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Está claro que Jesucristo es eterno como Hijo de Dios? ¿Está claro que Él es el que media entre Dios y la creación y podemos llegar al Padre por medio solo del Hijo? ¿Está claro que Él resplandece o muestra a Dios Padre, muestra la esencia misma de Dios? Pero está claro al final que todo lo que ocurre, lo que se sostiene, lo que se sustenta, como dice ahí el versículo 17, se mantiene todo en orden, es porque Él lo mantiene o lo preserva. Cristo mismo conserva todas las cosas. En tal categoría Jesús es Dios antes de hacerse ser humano, antes de encarnarse,
que no hay cosas que no sucedan y que no pasen sin que Él no las controle. No hay nada que exista y que Él no preserve para que siga existiendo si Él no lo hace que siga existiendo. Esto parece raro, ¿cierto? Muy conceptual, muy poco práctico, porque veo que me miran así como, vamos a Hebreos capítulo 1 de nuevo y vamos a terminar allí, donde empezamos. Hebreos capítulo 1, dice el versículo 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra sustenta quiere decir sostiene, lleva, preserva, o como lo pone una versión bíblica, hace que siga existiendo todo con su poder. Entonces el Hijo de Dios, media entre Dios y su creación, resplandece con las características de Dios, pero también sustenta todo de parte de Dios. Es palabra creativa de Dios, palabra distintiva de Dios, palabra preservativa de Dios. Él es quien resguarda todo para el Padre, como un hijo fiel que le cuida las cosas a su papá. Porque este es el mundo, no es el mundo suyo. Su cuerpo no es el cuerpo suyo, aunque usted lo administra. Los pitos y los carros que están por allí no son de esas personas que la están usando y gozándose de ellos. Todo lo que ha sido creado directamente por Dios o a través de la ingeniosidad del ser humano le pertenece a Dios, y todo lo preserva el Señor. Y Cristo lo preserva para Él, porque si Él es un hijo fiel, perfectamente fiel. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Viene a mi memoria eso? ¿Recuerdan que el hijo que supuestamente más cuidaba todo lo del papá y nunca se malgastó nada, cuando le reclamó porque el padre recibió al hijo que se había malgastado todo, le dijo: yo siempre te hago caso, te sirvo y nunca me das ni un cabrito para mí y mis amigos? Él no estaba cuidando las cosas para el papá, las estaba cuidando para él. A ver en qué momento el papá se desprendía de ellas, se las dejaba a él y perdía la conexión con su padre. Él era un rebelde pasivo, aunque el otro era un rebelde activo. Este estaba desobedeciendo a Dios en su corazón, que Dios es simbolizado por el Padre, simboliza a los que desobedecemos, aunque no seamos pecadores empedernidos, a Dios desde nuestro corazón. El otro lo hizo abiertamente, se rebeló contra el Padre e hizo lo que el otro solo se imaginaba en su corazón: irse con sus amigos a gastárselo de su papá. Jesucristo no es así. Como hijo verdadero de Dios, Él administra todo, preserva todo para el Padre, y todo lo de Él es del Padre y todo lo del Padre es de Él. Juan capítulo 14, Juan capítulo 10, Juan capítulo 13 al 15. Todo lo que el Padre me dio está en mi mano, lo preservo. Todo lo que está en la mano del Padre nadie lo puede arrebatar. El Padre y yo uno somos. Lo del Padre es mío, lo mío es del Padre, porque no tenemos división. En Él hay perfecta unidad, en esencia y en acción. Qué diferencia con nosotros, ¿no? A veces las parejas se van a casar y dicen: bueno, lo mío es mío y lo suyo es suyo. Y hay otros más atrevidos y dicen: lo mío es mío y lo suyo es mío. Y por si acaso lo que llegue de más también es mío. Algunos firman capitulaciones para poder separar cosas, otros cuando hacen una sociedad firman que pueden separarse. La unidad perfecta está entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por eso Él todo lo sostiene para Él. Entonces, mis hermanos, de nuevo, ¿vamos a esperar que Dios nos sostenga solo para disfrutar nuestra vida para nosotros, o la vamos a disfrutar en Él y para Él? ¿Vamos a esperar que Dios nos muestre quién es Él a través de circunstancias o experiencias especiales, o lo vamos a conocer a través de Cristo? ¿Vamos a acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas o con nuestros propios argumentos humanos, o nos vamos a acercar a Él por medio de Jesucristo? ¿Nos vamos a aferrar a Él de forma mística o de forma intelectual, o vamos a aferrarnos a Él viéndolo y oyéndolo a través de Cristo? Para descansar de este mundo, recuerde cómo empezamos, que nos carga y nos afana porque hagamos y siempre busquemos cosas en nuestras fuerzas, porque queremos hacerlo todo y acercarnos a Dios y obtener todo de Dios, no por medio de Cristo. Por eso es que Cristo, y con esto cierro, dijo: venid a mí,
Él dijo, no solamente se puede ir solo a mí, al Padre por medio de mí, sino que dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Yo le quiero agregar esto uniendo los dos versículos. Vengan a mí para que tengan descanso, para que dejen de estar yendo a Dios por medio de sus esfuerzos humanos, queriendo vivir bien, tranquilos, en gozo y en paz, sin conocer a Dios por medio mío y sin estar en relación con Dios Padre por medio de Dios Hijo. Vengan a mí. Eso suena rarísimo de una persona que comía, bebía y hablaba con todos los demás, pero antes de ser persona, lo vamos a ver en la siguiente semana, antes de ser persona humana, fue persona divina. Y fue, antes de encarnarse, ya era mediador, ya era resplandor y ya era sustentador de parte de Dios para toda su creación. Yo no sé si a usted no le pasa algo por el corazón en esto. Yo no me imagino parado al lado de Él físicamente hablando, si solo por, cuando oro percibir algo por su palabra de quién es Él y conocerlo y verlo en la Biblia, ya me da la impresión. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de los apóstoles? Póngase sobre sus pies un momento, por favor. Si el que estuviera parado al lado suyo hubiera sido Jesucristo hace 2000 años, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Si se hubiera parado a enseñar el texto bíblico como lo enseñó en Isaías 61 o leyó Isaías 61 en una sinagoga, si le hubiera estado aconsejando y reconviniendo, si le hubiera estado enseñando. Los apóstoles apenas si vislumbraron que Él era Dios cuando calmó el mar, la tormenta. ¿Quién es este hombre que el mar le obedece? ¿Este tipo quién es? Esto es más que un ser humano. Este es más que un ser humano. ¿A quién se está acercando de nuevo a ustedes, hermanos? Yo voy a cerrar en esto realmente con todo mi corazón diciéndoles, ¿realmente quieren conocer a Cristo como Él es y quieren conocer a Dios a través de Cristo? ¿A qué tipo de Cristo se está acercando usted? ¿A alguien histórico que vivió por allí? ¿O a Dios Hijo, mediador, resplandor y sustentador de parte de Dios, de todo lo que existe? Él es quien nos muestra final y definitivamente cómo es Dios. No el pastor, aunque el pastor lo va a llevar a Cristo, no el hermano en la fe, aunque ese lo debe llevar a Cristo. La misma Biblia le lleva a Cristo. Señor, damos gracias a ti por Cristo Jesús. Habiendo dicho esto, Señor, solo queda que quien no te conoce por medio de Cristo se arrepienta de sus pecados, principalmente del pecado de incredulidad en Cristo, por querer acceder a ti por una vía diferente, por no reconocer sus pecados mismos, violando tu ley, pero también yendo en contra de ti al ir a través de otra cosa que no sea Cristo o de otro ser que no sea Cristo. Pero también fe, Señor, te pedimos que des a aquellos que no se han convertido a Cristo en el Salvador, en Jesús. Nos reuniremos al final en la eternidad, viviremos cuando Cristo regrese juntos todos los que somos su pueblo y nos daremos cuenta que habían de diferentes denominaciones, de diferentes cultos o de diferentes tendencias doctrinales secundarias en las iglesias cristianas, pero que los que realmente confiamos en el Hijo de Dios hecho hombre, tu propia imagen, tu propio ser, y lo quisimos conocer así, por la obra de tu Espíritu Santo, estaremos juntos para siempre con Él. Obra con tu palabra en el nombre de Jesús, por tu Espíritu. Amén y amén. Dios los bendiga.